Solitaria camina la viquina y la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa, camina y nos mira sin vernos jamás. Existen versiones diferentes de una misma historia triste que inspiró al compositor Rubén Fuentes para crear la melodía La Viquina, que está inspirada en una leyenda de una época convulsa de la historia mexicana y que tiene su origen en el estado de Jalisco a inicios del siglo XX, durante el enfrentamiento del gobierno y los cristeros, movimiento armado que combatió la política laica del presidente Plutarco Elías Calles. La Viquina fue, ha sido y será una bellísima canción que por décadas han disfrutado mucho los mexicanos y los extranjeros. Compuesta y musicalizada por el maestro Rubén Fuentes Gasón, nacido un 15 de febrero en el municipio de Zapotán el Grande, Jalisco, y quien es, sin lugar a dudas, uno de los compositores mexicanos más destacados de las últimas décadas. Su creatividad como autor, arreglista y productor ha sido sello de vanguardia en la canción vernácula mexicana. Una versión narra que todo ocurrió en el estado de Jalisco, en un pueblo encerrado entre lo que se llama Los Altos. En una noche de tormenta, cruzó por el espacio un lucero luminoso que fue a chocar contra la cima de un monte. Un campesino, que había seguido la trayectoria del meteoro, corrió hasta donde supuestamente se había estrellado, y grande fue su sorpresa al ver que en el lugar se hallaba una recién nacida abandonada a su suerte. El indígena la recogió y la llevó a su choza. La mujer la atendió cariñosamente, inclusive la amamantó, ya que acababa de ser madre apenas hacía 2 meses. Pasaron los días y el campesino fue a contar al padre lo que había ocurrido, pues quería un consejo para resolver qué hacer con la pequeñita. Inclusive tenía miedo de que lo acusaran de robo o de algo parecido. El sacerdote decidió anunciar el hecho por si alguien sabía sobre los padres de la niña, pero no hubo respuesta alguna. En vista de lo cual, la depositó en un convento cercano con las madres carmelitas. La niña creció entre las monjas y cada día sus ojos azules resaltaban más ante la negrura de su cabellera. Se iba tornando una extraña belleza. Le habían bautizado con el nombre de Carmen y se dedicaba a las labores propias del lugar. La niña fue cuidada con esmero y se convirtió en una bellísima joven que vivía en paz hasta que un día estallaron los problemas del Estado con la Iglesia. En 1925, el presidente Calles inició la persecución de la religión por todo el país y especialmente en Jalisco, donde este movimiento había cobrado mayor fuerza. Las tropas del general Plutarco Elías Calles invadieron y arremetieron contra las religiosas de ese convento. Como se puede recordar, eran los días del movimiento cristero en México, y en aquellos días las tensiones entre la Iglesia y el gobierno eran demasiado fuertes, y este último utilizó su brazo armado para hacer entrar en cintura a todos los religiosos que querían seguir interviniendo en la vida política de México. Lamentablemente, y como siempre sucede, muchas monjas y sacerdotes inocentes que no se unieron a las filas de los cristeros resultaron afectados como un daño colateral. Una noche de tormenta, un pelotón del ejército llegó al convento a perturbar la paz, derrumbó la puerta con furia y destruyó todo lo que encontraba en su camino. Hubo en ese momento un tiroteo feroz. Las monjas corrían por los jardines y trataban de esconderse sin encontrar dónde. La madre superiora de ese convento cayó muerta por un tiro en la cabeza impunemente, bajo el fuego artero de las balas de las tropas del general Calles, delante de las religiosas y cuando trataba de impedirles el paso. Carmen resultó el blanco de los hombres que al verla se quedaron prendidos de su belleza. Todos aquellos hombres llenos de ira y violencia peleaban por el derecho a poseer a la monja, hasta que un oficial con el rango de capitán puso a la tropa en orden, tomó en vilo a la religiosa y la sacó del lugar. Deslumbrado por la sobrenatural belleza de la religiosa, se la llevó a su casa. Tipo brutal, acostumbrado a tomar para sí lo que mejor le viniera en gana, mancilló a la monja, que fue arrancada de un solo golpe de su vida de oración y recogimiento. Alejada del mundo que conocía hasta ese entonces, sufriendo abusos, sin entender por qué le ocurría todo esto.
Su único deseo era morir antes de continuar con el martirio, y quizá en su defensa, la naturaleza le permitió quedarse inerte durante un tiempo, viva pero inerte, ya que estuvo varios días en cama padeciendo los horrores de su cambio de vida y masticando un odio inmenso contra aquel que la había tomado por la fuerza. Lo primero que Carmen vio tras despertar fueron los ojos del militar. Ella trató de incorporarse, pero él no se lo permitió. Le trajo agua y le limpió la frente con un pañuelo. Pasaron muchas lunas y el capitán, intentando ganar los favores de la mujer que había tomado por la fuerza, se volvió amable y servicial con ella. Sin embargo, no cruzaban palabras a pesar de intentar romper el hielo. Aquel militar llevó en su pecado la penitencia, ya que perdido por el amor que le profesaba a Carmen y desesperado porque ésta no le correspondía, se desesperaba al solo recibir desprecio de aquella mujer a la que había mancillado cobardemente. Carmen le odiaba y se negaba a dirigirle la palabra, y así pasó algún tiempo, hasta que recibiendo nuevas órdenes y muy a su pesar, el oficial le besó las manos y llorando le pidió perdón. Dejándola sola para siempre, salió un día jurando nunca regresar. El tiempo fue pasando y Carmen no perdió su belleza. Por el contrario, se volvía más y más guapa a medida que los años transcurrían, y el misterio de su actitud la hacía más bella. Con el paso del tiempo, ella caminó por varios pueblos a partir de entonces. La exmonja se dedicó a efectuar labores del hogar en casas ricas donde le pagaban, pero ningún hombre podía acercársele, pues su reacción era como la de una fiera ante cualquier insinuación. Con pocas personas hablaba la señora, de la que nadie sabía el origen de su apodo, y de quien todos recuerdan que todo aquel que se atrevía a cortejarla le respondía fuertemente con una reprimenda en la que le decía que ella siempre se había dado a respetar, que nunca había dado motivos para ser tratada de esa manera. La muchacha, pues, vagó triste y sin habla por pueblos y campos por muchos años. En el fondo, las malas lenguas, que abundan donde quiera, decían que Carmen había quedado enamorada de su capitán, quien la arrancó sin previo aviso de su mundo infantil y la llevó a conocer la pasión. Por ello, dice la canción, altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Y añade la composición de Rubén Fuentes, dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. Sin embargo, de quien se decía que probablemente había caído muerto bajo las balas de los cristeros en algún combate, pasado un tiempo, quiso el destino que se encontrara frente a ella el capitán aquel que había lastimado su vida y roto su vocación religiosa. La joven lo reconoció al instante, le sonrió, no necesitó decirle nada y aceptó caminar a su lado. Vivieron una noche de amor, pero al amanecer, la muchacha lo abandonó, subió a la montaña y se perdió en el firmamento, dejando atrás un hombre para siempre con el corazón roto como justo pago a su fechoría. Rubén Fuentes comentó alguna vez esta anécdota de otra manera. En una soleada tarde de playa en Acapulco, el compositor mexicano paseaba la mirada entre las bañistas de apretados bikinis. El sol rayaba en el cenit y Fuentes, acalorado, se refrescaba con la brisa marina en uno de los puertos más hermosos del mundo. A su lado, su hijo Alejandro y a escasos metros su entonces esposa, la actriz Marta Roth. Ansiaba el compositor tomar algo refrescante, pero recibía un arsenal de preguntas de su heredero. Transcurría el año de 1964 y era la primera vez que su hijo veía el mar y sus pies gozaban de la cálida arena. El menor, acostumbrado siempre a ver a las mujeres de vestidos largos, observó a estas en diminutos trajes y le preguntó a su padre por qué llevaban tan poca ropa. Este le explicó que iban con un traje enterizo llamado bikini, pero el niño le comentó que tratándose de mujeres debía llamarse bikina. El cadencioso paso de una mujer de la que Fuentes no le desprendió la vista y el nombre que le dio su hijo dieron pie a una de las más hermosas canciones a nivel mundial, La Bikina.